Buenas noches, soy Percy Ucha Salvatierra y este viernes, en la edición correspondiente de Libertad bajo palabra, vamos a hacer una reflexión sobre la poesía peruana, algunos cuestionamientos al canon incipiente o acomodaticio que se ha dado en el curso del último siglo por lo menos, y para tales fines, y también para conversar sobre su propia producción poética, hemos invitado al poeta Luis Laos, a quien le damos la bienvenida esta noche. Buenas noches, buenas noches. Eh, Conversemos pues, pero antes quisiera eh, ofrecer mis condolencias, mi tristeza por la muerte de Carlos Fernández Loaiza. ¿Me escucha bien? Te escucho muy bien, te escucho muy bien. ¿Y tú me escuchas? Yo estoy escuchando un barullo, pero más o menos escucho como una interferencia, pero vamos a hacer todo lo posible ¿Hablo para o no entendernos. hablo? ¿O no hablo? Sí, adelante. Ahí te escuché ya mejor. En ese tono te escuché todo. Adelante, sí. Bueno, buenas noches. Decía que antes que nada quiero enviar mis condolencias, expresar mi tristeza por el fallecimiento de Carlos Fernández Loaiza. Una gran pérdida para la cultura y para el periodismo cultural en general. Comencemos. Claro. Muy bien, muy bien. Suscribo ese manifiesto, ¿no?, que tenía su programa en Filarmonía. Mira, casualmente vi una entrevista suya a tu persona, entonces que también es recomendable llegar por ahí, ¿no? Lo que yo quería ver y tratar en un primer momento era tu exploración a través de las antologías que has realizado, ¿no? Particularmente las 10 raras aves de la poesía peruana, y luego también vamos a hablar de los 63 poetas suicidas, ¿no? Porque entras ahí en una materia muy profunda de la poesía que es una actividad de riesgo, bueno. Entonces muchos los poetas han tenido pasajes de sus vidas muy intricados, complejos. Grandes poetas han pasado por esas situaciones dramáticas, trágicas, oscuras, ¿no? Pero vamos por las 10 aves de la poesía peruana. Mira, Cuéntanos cómo llegaste a ello. mira antes que nada, debo decir que yo no soy crítico, ningún crítico, ni un antologador profesional. Estas dos antologías que realicé, las hice desde mi percepción, mi gusto poético. Eh, Cada una de las antologías, primero los 33 poetas suicidas y luego las 10 aves raras de la poesía peruana, son poetas antologados para mi gusto, según mi gusto. Cada una tiene su génesis. Eh, Obviamente la antología de los suicidas, claro, tienen como común denominador el hecho de que los antologados se mataron. Eso los une, y los une la calidad poética de cada una de sus obras. Con Armando Arteaga, una noche hace muchos años, conversando, eso lo digo en el prólogo, conversábamos sobre nuestros gustos poéticos, sobre poetas, en fin, sobre obras, y nos dimos cuenta que muchos de ellos se habían suicidado. Así de simple nació la idea de la antología. Reunimos 33 poetas, 33 porque también un poco para burlarnos, hacer una ironía respecto de la religión católica, ¿no? Claro, la edad de Cristo, ¿no? Claro. Y entonces, bueno, hicimos la antología, escogimos los poemas, no quisimos darle a la antología de los suicidas un tono morboso, sino escogimos los mejores poemas de cada uno de los antologados y la publicamos. Fue un éxito de librería durante 3 años. Estuvo entre los
los libros más vendidos en 3 ferias consecutivas. Lo publicó con Citec, ¿no? Nos la financió el Concitec, sí. Y tuvo tanto éxito que fue copiada en Madrid y luego en Bogotá. Solamente le cambiaron el título de la antología y agregaron o quitaron otros poetas. Esa es la historia de Vendrá la muerte y tendrá tus ojos, 33 poetas suicidas. No la hicimos con el ánimo de dilucidar o de pensar o de reflexionar acerca del suicidio. Sabemos que es una situación límite. En el libro tuvimos la fortuna de que el psiquiatra Max Silva Tuesta hiciese una carta a manera de prólogo o adicionado al prólogo que yo escribí. Y bueno, con mucha ironía y mucha profundidad se habla sobre el suicidio. Pero lo importante son Mira, sí, pero a lo que yo iba era que hay muchos aspectos de la poesía que no sé si ahora mismo, como todo se ha banalizado tanto, se han dejado de lado, ¿no? La gravedad, inclusive las propias complicaciones que le ha dado a los grandes creadores. Esto es más o menos un cliché, pero también es una realidad, porque los grandes poetas se han orientado a ser absolutamente lúcidos o estar al borde de la locura permanentemente, por los siglos de los siglos. Y la autodestrucción, ¿Y por qué la historia de la literatura. Los mayores poetas son muy lúcidos, los mediocres no tanto, pues. No, pero te digo cualquiera, de Dante a Martí Gadán, tienen algo de ese lado. La creación te ocasiona, y la creación poética te ocasiona estados o trabajos o sensaciones límite. Claro. Eso, la exigencia del trabajo, nombrar las cosas, como decía el poeta cubano, Eliseo Diego, nombrar las cosas, porque de eso se trata la poesía, nombrar las cosas. Es un trabajo, pues, duro, desequilibrante a veces, ¿no? A veces. Pero no se trata de locos ni de lúcidos o de normales. El trabajo del poeta o el poeta es un hombre que tiene un trabajo y que es poeta. Y eso es. No hay que dramatizar ni encasillar. O es loco o es lúcido. El poeta ¿te parece un hombre normal y común y corriente? Es un hombre común y corriente, es un ciudadano como cualquiera. A veces uno es más, algunos son más nerviosos, más inquietos, o más silenciosos, o más ensimismados, en fin. Pero es un ser humano como cualquiera, que come, que tiene que trabajar, que sufre, que se ríe, que es feliz a veces, como todo ser humano, que tiene que ganarse los frijoles, que no tiene el dinero, que tiene dinero, en fin. No hay que dramatizar ni eso. Martín Adán, acabas de nombrar a Martín Adán. Claro, pero se pasaba la vida prácticamente en un proceso autodestructivo, ¿no? Diario. Por una serie de cosas, pero era un hombre, claro, era un hombre común que se convierte en alcohólico, por una serie de razones, ¿no? Claro. No, yo me refería más que nada, y te digo, verdaderamente a los que en la historia de la literatura han sido pues considerados grandes poetas, ¿no? Yo veo que hay una suma de contradicciones, ¿no? Bolaño lo explica respecto de Baudelaire, dice, bueno, Baudelaire era un borracho, era un alcohólico, pero a la vez era el poeta fundador de la poesía moderna, era un hombre lúcido, o sea, ese abismo de contradicciones que a veces se congregan, ¿no? Lo quería llevar, claro, en ese sentido, la conversación, por ejemplo, a poetas verdaderamente así, ya descomunales, ¿no? No al promedio. Hay poetas muy ordinarios, aburridos, no tienen nada que ver con las imágenes románticas de los poetas, y todo de los casos excepcionales, ¿no? Que han marcado la historia. Por ejemplo, es otro tema que, bueno, habría que adelantar. Tú eres muy amigo, o así fuiste muy amigo, ¿no es cierto?, de Luis Hernández, que es uno de los poetas más queridos, reconocidos. Y bueno, Luis Hernández también creo
tuvo esta experiencia, ¿no? Y yo digo, de repente de ahí, inconscientemente te ha partido también esa vinculación para el trabajo de la antología. Ahora, tú nos comentas que con Arteaga tuviste otro proceso de conversación, ¿no? Sí, sí. Bien, Lucho Hernández está incluido allí en la claro, antología, obviamente. desgraciadamente o felizmente, qué sé yo. Yo fui muy amigo de él fue médico de mis hijos, de mis hijos mayores. Eh, pero claro, hay poetas únicos, como Baudelaire, como Rimbaud, que sí son únicos, como Lucho Hernández en este caso. Claro, Pero, a eso me refiero. por supuesto, pero hay poetas únicos, pues, ¿no? Pero yo he conocido a muchos poetas en mis andares aquí en el Perú o en el extranjero, y muy amigos, me he divertido mucho, he reflexionado mucho, nos hemos emborrachado mucho y hemos trabajado mucho también. Entonces no hay que dramatizar No, claro que no. ni darle... Insisto, ¿no? Insisto que me refería a los casos excepcionales, descomunales, ¿no? En Sí, general, claro, sí, ahora sobre todo, mira, Luis, si tú ves, y esto también ya digamos un poco una generalización, ahora poeta pues es cualquiera, ¿no? Cualquier oficinista. Bueno, en general los poetas por los diversos problemas que pueden haber tenido, como todos los hombres, generalmente se han dedicado a vivir de cualquier otra actividad que no sea la poesía, ¿no? Si yo recuerdo, creo que el último poeta rentado que le pagaban por escribir sus cosas era Tocano, ¿no? Que tan controvertido también ha sido para nuestro propio proceso poético. Te digo sí. esto porque, sí, por favor, sigue, no te corto. Sigue, Jorge. Bueno, Chocano, pues, un epígono del modernismo, y tenía una forma pues ambulosa, en fin, y su contrapartida es Eguren, ¿no es cierto? Su contrapartida es Eguren. Chocano era un hombre lujoso, estentorio, Eguren era un hombre silencioso, que vivía en Barranco, que tenía que trabajar, porque ganaba muy poco dinero, tenía que trabajar en la biblioteca y caminaba desde Caminada, Barranco ¿no? hasta la biblioteca, escribió una obra silenciosa, maravillosa. Entonces hay tipos pues de poetas, no hay que encasillar ni este, Carlos Germán Belli, nuestro más importante poeta vivo, fue un empleado, ha sido empleado de Claro, un burócrata. vida, entonces un empleado público. Y Como Helio, que fue banquero, ¿no? Bancario, ¿no? Hay de todo, pues, hay de todo. Mira, pero, ya, bueno, siguiendo ese orden de reflexiones, yo te decía, este tema del poeta, llegábamos a que tú mismo dices que no tienes ninguna intención de ser un crítico, ¿no? Académico, pero estas obras, sobre todo el de las 10 aves raras, sirven, ya independientemente de tu voluntad al crearla, como un dispositivo de reflexión, bueno, y de cuestionamiento de lo que es el canon tradicional, ¿no? Porque, por ejemplo, tú incluyes en el libro a Chirino Cuneo, en sí, momentos que Chirino Cuneo pues pasaba como un poeta que había publicado el idiota del Apocalipsis y no se tenía mayores mayores sobre su trabajo, ¿no? sí, Entonces tú lo incluyes a Chilo Cuneo, sí, no lo incluyes conozco, a este autor Lunel, que, Lunel. ¿no? Que tenía unos trabajos que Leonora Carrington le había hecho los gráficos de su libro, que mucha gente hasta ahora no lo conoce, ¿no? Sí, Entonces, y a ver, cuéntanos más sobre esta exploración que haces en estas 10 sí, aves raras, por favor. sí. Como dije hace un momento, este es otro ejemplo de ese deseo mío de reunir poetas que me gustaban, ¿no? La anécdota de estas 10 aves raras comienza con el encuentro frente a la librería de Mejía Vaca. Había una librería de viejo. Y ahí, husmeando los montones de libros, encontré el libro de Lunel. Y me quedé asombrado por la belleza de la poesía de este hombre.
y por los dibujos, por las ilustraciones de Leonora Carrington, imagínate. Bueno, Claro, olvídate. averiguar quién era Augusto Lunel, y bueno, solamente había publicado un libro, y allí nace la idea. También en esa librería de viejo encontré la plaqueta El idiota del apocalipsis de Chirino Oscuro, a quien había conocido antes en la casa de una amiga. Bueno, y entonces, de esos dos ejemplos, el único libro de Lunel, el único libro de Chirino Junior, y voy buscando otros ejemplos de poetas peruanos que habían publicado una obra o dos y estaban olvidados o desaparecidos. Vicente Azar, en fin. Y bueno, ahí se Bueno, esa yo, idea de las piezas de raras. Porque mira, ninguno... puedo mencionarlos, ¿ah? Porque acá tengo la lista, ¿no? Pedro, puedo mencionarlos porque es una lista interesante. Pedro Gori, Sí, Augusto claro. Lunel, Vicente Azar, Enriqueta Beleván, Patrick Rosas, Oscar Aragón, Juan Bullita, Guillermo Chiros Cúneo, Walter Curón, eh, y Walter Curonici, claro, pues, que creo claro, que solamente había publicado Los Locos por el Cielo hasta esa época, ¿no? O sí, no, no sí, había sí, salido todavía su antología final. no, claro. Y Patrick Rosas, que tiene un libro bellísimo, y ahí me encanta uno de sus mejores poemas, Joe the Reaper. Patrick es novelista. Y bueno, entonces, esa fue mi intención. Estos personajes, estos poetas que han publicado un libro, dos, y luego no estaban en, en el reconocimiento, estaban perdidos. Walter Curonici vivía en Huanchaco. Cuando publiqué la antología vino a buscarme agradecido. Decía, ¿por qué Claro. me vas a agradecer? Yo le he dedicado un Vicente par de programas a Curonicia, porque miren, el mismo Trujillo no lo consideran integrado algunos, ¿no? Lo hemos discutido acá con algunos autores y críticos de allá, al escenario de la literatura que se ha hecho en esa zona, ¿no? Pese a que él ha vivido más de 30 años en Huanchaco, mira. Pese a que es limeño, ¿no? Pero bueno, hay unos procesos medios extraños en Por cómo eso se dan digo, las afirmaciones sobre los autores, ¿no? claro, por eso ¿Eh? pieza de rara de la poesía peruana. Vicente Azar, el, 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 este, Fue diplomático también, ¿no? diplomático, perdido por allí, perdido, y logré encontrar una plaqueta con su libro, toda mal hecho, y tuve que trabajar mucho para rehacer el poema publicado aquí, ¿no? Y eso, eh, logramos, Ya, pero ese es un caso raro de Vicente, porque fue diplomático, fue catedrático, y sin sí, embargo ha pasado así desapercibido algo por algunos pocos cultores y lectores agudos, ¿no? Que han sido sus sí, alumnos, por ejemplo, pero es un en gran general no poeta, han tenido mayor recepción, ¿no? Por el gran público. sí, es un gran poeta, realmente. El arte de olvidar, los poemas al ángel, son una maravilla, es un poema maravilloso. Y bueno, entonces este libro ha servido para que jóvenes o personas como tú se interesen por estos autores olvidados, que tienen una obra pequeñísima. Y bueno, incluí al final a dos amigos, a Óscar Aragón, que tiene un solo libro, y a Armando Arteaga, que dicen sí tiene tres o cuatro, pero en fin, poetas. Ellos han integrado el grupo con el que tú producías Auki, ¿no? Básicamente, si no me equivoco. Somos tres amigos entrañables. Estamos juntos hace 50 años, nos hablamos todas las semanas, ahora con la pandemia ya no nos vemos mucho, pero fuimos tres amigos jóvenes, nos conocimos en los años 70, comenzando 69, 70, y quisimos sacar Auki, una revista, sin ninguna pretensión. Era una revista muy pobre, simple, por nuestro gusto por la poesía, nuestro amor por la poesía. Sacamos tres o cuatro números
uno de los cuales también colaboró Santibáñez. Pero era el gusto de trabajar con la poesía y aportar algo, ¿no? Por eso hicimos... Santibáñez cuenta varias anécdotas sobre esos tiempos, sobre lo del oro de Acapulco. ¿Tienes algunos recuerdos de esa época? El oro de Acapulco fue la primera plaqueta pues, que sacamos, ¿no? Que la mamá de Óscar Aragón pagó la edición. Una edición muy simple, muy pobre, ¿no? Muy pobre en el sentido del papel, ¿no? Fue un par de... con muy poco dinero. Pero claro. ahí se fue el intento, ¿no? Pero era la fascinación de publicar, de estar juntos, de hablar, no de hacer grupos, ni de lanzar manifiestos, ni mucho menos, sino de trabajar con la poesía y divertirnos, ¿no? Y regalar la revista, vender si se podía, ¿no? Claro, de eso te quería preguntar. En ese momento se hizo pues muy detonante el tema de Hora Cero y todo eso que dices de los manifiestos y los colectivos poéticos, Sí. Pero había otros grupos que no tuvieron tanta publicidad, digamos, no tanto marketing, pero ustedes estaban integrados no por ese tipo de tendencias, sino por una cuestión que plenamente amical, sentimental, y Sí. la gana de compartir por la poesía y nada más. Nada más, cada uno tenía su posición política como ciudadano, cada uno militó o no militó. Yo sí milité, fui militante político terminado en el partido, bueno, pero en esos años fueron, para nosotros, fueron años maravillosos, fue la época de la revolución del general Velasco, entonces se desataron una serie de ideales, de deseos, de posibilidades, algunas se concretaron, otras no, pero esa época fue efervescente, pues, y entonces se abren muchas compuertas, muchas maneras o deseos de hacer, de decir, y entonces se da en esa época Hora Cero, pero antes estuvo Estación Reunida, con Los Rosas, con Carmala, que fue una revista y nada más. Hora Cero. Sí, Piélago también, ¿no? Piélago con Juan Cristóbal, con Juan Ojeda, sí, que también son otras aves raras, ¿no? de la poesía. Sí, claro. A eso quisiera llegar ahora, del momento que tú sacaste esta antología de las 10 aves raras, digamos a la fecha. Por supuesto que te has enterado, lees seguramente poesía peruana, ¿no? A menudo. Sería, digamos, interesante mencionar algunas otras aves raras que podrían ser objeto no de una antología tuya ya, sino de alguien que se oriente a ver este tipo de autores que son trascendentales y que muchas veces, por multitud de razones, no tienen pues las grandes marquesinas del teatro, de la poesía en el Perú, ¿no? Sí. Por ejemplo, Juan Ojeda, por ejemplo, se me ocurre que es un poeta, ¿no? Tremendo, claro. Pero a ver, no sé qué tú más, y que tenía un vínculo con Hernández, pero que eso lo hablamos después, ¿no? O sea, a ver, dinos tú, ¿qué agregarías? Sí, yo se te ocurre ahora mismo, ¿no? Sí, supongo que sí. Habría que husmear más, pero yo me arrepiento de una cosa. De este libro solamente puse a Ketty Beleván. Debí incluir a más mujeres, o si hiciese otra edición, otra cosa sobre en este estilo, en esta cosa, deberían haber más mujeres, ¿no? Sí. Una versión corregida y aumentada de repente, claro. Sí, pues, pero eso es un trabajo, ya uno ya no está para trotes. Tú nos estás contando que lo has hecho todas esas antologías por un impulso del momento, ¿no? O sea, no ha habido una premeditación, ni mucho menos una pretensión. No, para nada. Simplemente funcionaron los libros, tuvimos la buena idea de hacerlos. Y los libros felizmente se vendieron y se movieron aquí y en el extranjero. Y entonces, bueno, esa es la satisfacción, ¿no? Claro. Pero es importante que se hagan este tipo de trabajo ya de repente con una pretensión
más teórica, ¿no? Pero indudablemente tus antologías son valiosísimas, ¿no? Me parecen muy relevantes, por eso que yo quería conversar primero sobre ellas. Sí, claro, Pero claro. necesariamente, o sea, el modo en que se va estructurando la producción de, sobre todo de poesía en el país, porque como tú sabes que la poesía casi no tiene pues un mercado que enriquezca pues, a los poetas, ¿no? Entonces por lo menos tendría que tratarse de llevar la cosa por el lado de la calidad y todo lo demás, que no siempre se da. Enriquezca, ¿en qué sentido te refieres? Económicamente, pues, es obvio, ¿no? Claro, Enrique, claro que sí, pues, o sea, no hay un mercado para que nadie se dispute, pues, entrar a pelear ahí, quiero vender esto, lo otro, no se rige, digamos, por la ley del mercado esto, ¿no? No, no se rige. A lo que iba era yo, y comentabas lo del modernismo, había visto que tu primer deslumbramiento con la poesía se dio leyendo a Herrera Herreysic, ¿no? Del gran uruguayo. El gran modernista, sí, claro. A mí me parece que el Perú ha tenido una relación enfermiza, creo, con el modernismo, porque hemos tenido grandes escultores, ¿no? O sea, inclusive el primer Vallejo es más o menos modernista, ¿no? Chocano, ni se diga que... El caso de Chocano me llama la atención, mira, porque hemos hablado de aves raras y de poetas trascendentales que no se les presta atención, y el caso de Chocano es al revés, porque fue un poeta que en su momento recibió toda la atención, como ningún otro poeta creo lo ha recibido en vida, y por el curso de los propios procesos y del entendimiento de los poetas peruanos, ha pasado a ser poco menos que un personaje de tercera línea, ¿no? No sé cuál sería tu valoración, a ver, de Chocano, partiendo de esa admiración tuya por el modernismo, ¿no? Por el rey. Bueno, de Chocano, primero Chocano vivió en otra época, pues, ¿no es cierto? Fue un poeta, obviamente modernista, tributario de Rubén Darío, fastuoso, pues, de cisnes y hadas y cosas. Buen poeta, no hay nada que hacer. Buen poeta, pero fue un gran empresario de sí mismo, ¿no? Fue un gran empresario porque la época así era en esa época, ¿no? Las grandes lecturas que se pagaban en los teatros, la gente consumía poesía, pues, ¿no? Fue el espíritu de la época. Entonces los poetas Chocano, Darío, el Rey Cisco, convocaban en teatros y si se leía pues la poesía o en saraos, como eran, o sea, también decían, y entonces se cobraban pues y vivían de la poesía, no solamente de sus libros, más ganaban en las grandes presentaciones que hacían en teatros. Pero a veces se les pagaba por escribir también. ¿Te acuerdas que a Darío le pagan por escribir el canto a la Argentina, ¿no? O sea, claro. Chocano puso las letras de un himno nacional acá, imagina. Pues, Chocano pues hizo eso, pues, Pagado, cosas ¿no? pagadas, pues seguramente, claro, pues, claro, cuando Villa lo va a fusilar, se le ocurre una frase genial, ¿sí? Bandolero divino. ¿Cómo? Dice Villa. ¿Qué me ha dicho? Bandolero divino. Claro. Y le perdonó la vida. Le perdonó Claro. la vida. Un personajazo, ¿no? Esas salidas brillantes, pomposas, pues, era pues realmente un hombre, un poeta modernista, y su actitud era modernista, más que tal vez impertinente, porque dijo que él era un poeta modernista macho y Rubén Darío un poeta modernista hembra. Eran impertinentes. Es la cosa de esos machismos antiguos, pues, ¿no? Juzgarlo con los ojos del siglo XXI no tiene que ver. Pero sí, creo que por ahí también se ha obrado de una manera que acaba perjudicando a la misma poesía peruana, porque nos deja un elemento importante que ha sido el posicionamiento internacional de Chocano. Si lo vemos dentro de los modernistas, no es un modernista de segunda línea, ¿no? Ya no solamente por un tema de gusto, por sus logros, ¿verdad? Sí. Rubén Darío le escribía los prólogos, eran amigos y de alguna manera rivales, ¿no? Sí, pero bueno, yo te decía, nos perjudica porque, para reflexionar, porque nos vamos para el lado de Guren, que es una poesía también es importante, misteriosa, ¿no? Más contenida, pero a partir de ahí casi todo se orienta por ese lado. Y luego Vallejo.
y se deja de vista el aspecto de la poesía épica que tenía Chocano, y que en eso casi no reparan sus críticos más superfluos, ¿no? Sí. Pues Vallejo la recupera de España, aparte de este Cali, pero eso es otro tema. Entonces, mira, volvamos a los años 70 para ver el tema de... A mí me llamaba la atención este hecho de que no se publicaban los libros de modo individual. Tú ya nos has estado contando que había esta sensación de querer compartir en general. Dime si no me falla el dato que he encontrado en la red, de que entonces prácticamente tu primer libro publicado, así dispuesto para el mundo de la poesía en el Perú, data del año 84, ¿no? Descontando los libros que publicaste cuando eras escolar, ¿no? Porque eso también hay algunas historias. ¿Eso es correcto? Sí, yo acepto que los libros anteriores al 84 no existen. Claro. Por varias razones, porque todo es un proceso, pues. Yo soy muy maniático, yo escribo poco, y lo poco que escribo, el 95% va al tacho de basura, ¿no? Así ha sido, ha sido mi trabajo, siempre es así, a mí me cuesta mucho escribir, y no me cuesta nada botar las hojas al tacho de basura. Claro, en el 84, ¿cómo se llama el libro? Ángel de Hierro, encontré mi propia voz, descubrí que así era yo, que ese era mi rostro en las páginas. Entonces, a partir del 84, con Ángel de Hierro, acepto que comienzo yo mi carrera o las publicaciones mías. Ya, pero coméntame este proceso de Ángel de Hierro. O sea, ¿es un libro que escribiste 1 o 2 años antes de la publicación, o fueron poemas que fuiste acumulando y cribando en el curso que has escrito poesía tú prácticamente del colegio, ¿no? Coméntalo, por favor. Sí. Yo he estado muy Porque tenías 35 años en el momento de la publicación, por lo menos, ¿no? De esa publicación, sí, claro. Yo había claro. en el colegio. Sí. En Guadalupe publiqué con un amigo, Miguel Ángel Soto Díaz, un pequeño libro de poemas. Fueron 10 ejemplares escritos a máquina, en fin. Y nunca dejé de escribir, pero hay que llegar pues a la voz propia, ¿no? Oye, pero ¿tú recuerdas? Hay un libro, dice que sacaste solo 3 ejemplares, y uno de los ejemplares se lo quedó el que les hizo la tapa. ¿Te acuerdas de eso? No sé. ¿Te viste esa anécdota por ahí? No sé, ya no me acuerdo. Luego en La Salle también publicaste otro ya con Leonidas, no, perdón, con Nicolás, ¿no? Con todos los que estaban en La Salle, ¿no? Ellos lo publicaron. Ellos se robaron unos poemas míos y lo publicaron con una carátula. Sí, después le di un conjunto de poemas, años 70 y tantos, 70, sí, por ahí, 70 y tantos. Ya no me acuerdo el apellido de este supuesto editor, que se demoró no sé cuántos meses en un pequeño librito. Y a los meses se apareció a buscarme con los libros, y estaban tan mal hechos, y me di cuenta, o tal vez haya sido el mal humor que me dio ver esa edición tan horrible, que quemé toda la edición. Salí a un parque, con los libros recién empaquetados, recién traídos, y lo que se llamaban las predilecciones, ese librito. La furia de ver un libro tan feo. Claro. No me gustaron los poemas que había publicado ahí, así que quemé la edición. Y así, ¿no? Después publicar en periódicos, en fin. Pero como te digo, el 84, en el año 80, digamos, 81, 82, encontré mi propia voz y salieron estos poemas de Ángel de Hierro, que salió el libro publicado en el 84 como un librito corto, ¿no? Sí. Muy bien. Y prácticamente de ese estilo de Ángel de Hierro en adelante, has hecho exploraciones en el lenguaje que no se han apartado tanto de esta tónica
entonces, sensorial. Algunos críticos dicen que es algo muy, muy sensorial, sensitivo, sensual, pero que lo hace, digamos, la ostentación que estuvieron en boga, ¿no? En esas épocas. Por eso yo te decía, o sea, tú mismo eres una vez rara de la poesía peruana, sobre todo de tu propia época, en la que pues abundaban los procedimientos técnicos teóricos vastos, ¿no? Deslumbramientos verbales. Tu poesía es contenida y distinta. Quizá por eso también te has orientado a la selección de los vivos poetas que conforman esa antología de las Isabel Raras, ¿no? ¿Cómo ves tú tu propia Sí, producción? sí, tal vez, pero también, por ejemplo, en Ángel de Hierro, son poemas abiertos, casi abiertos, son poemas cortos, pero abiertos, si no conversacionales, narrativos, más o menos narrativos, pero siempre trabajando el lenguaje. La retórica tiene pues, posibilidades, te da posibilidades, y entonces eh, mi poesía, que es contenida, como dices tú, poco a poco ha ido cada vez condensándose más, ¿no? Claro. Hasta casi al silencio. Ahora escribo en estrofas de arte menor. Y sí, pues, ese ha sido mi proceso, diferente al común de mi generación, la poesía de versos, de versículos, de poemas larguísimos, de poemas conversacionales, de poemas donde todo se incluye, ¿no? Yo no he hecho eso, yo he incluido otras cosas. Este, pero bueno, mi poesía siempre Oye, será. pero tú hablabas hace rato y te quiero participar de un asunto. Mira, yo francamente veo entre los poetas uno que tiene una marcada tendencia, creo, hacia la amistad. Y francamente eres tú porque tienes por lo menos dos grupos de amigos con los que has marcado episodios muy interesantes para la cultura y también obviamente para tu propia vida y tu producción, ¿no? Hablabas hace rato de Aragón y de Arteaga, con Aoki y todo lo demás. Pero de antes tenías este vínculo pues con Lucho Hernández, que es prácticamente una leyenda, ¿no es cierto? Y con Nicolás Yerovi, que también trae lo suyo, pues porque es nieto de Leonidas y todo lo demás, ¿no? Entonces, a ver, cuéntanos cómo sería ver tu aproximación, la importancia que le das a este tema de la amistad o el amor y su vínculo con la poesía, ¿no? A ver, cuéntanos algo de eso, Bueno, por favor. bueno, la amistad es tal vez el sentimiento más bello que tiene el hombre, ¿no? Porque uno escoge a sus amigos, a la familia, a los hijos, no los escoge uno escoge a los amigos. Y creo Claro. que soy un buen amigo y tengo muy buenos amigos, principalmente comenzando con Arteaga, con Aragón. Eh, pero he sabido cultivar la amistad. Tengo amigos aquí en el extranjero, con los cuales que escribo siempre. Ya no podemos viajar, ya yo no voy a viajar. Y bueno, así ha sido. Yo, además de escribir y eso, he sido editor en ediciones de los lunes, que fue un conjunto de amigos que finalmente terminamos publicando poemas de jóvenes. Hicimos 16 poemas de poetas peruanos y extranjeros. Eh, Hicimos durante 2, 3, 4 años, por primera vez pagando reuniones con poetas en el Queco de Barranco, después en otro lado. Por primera vez se pagaba a los poetas por leer y conversar con el público, ¿no? Entonces ahí, imagínate, todos los lunes nos reuníamos con los poetas de Lima, de provincia, jóvenes, veteranos, ¿Qué año fue eso? conversando. ¿En qué año 80 y fue eso? 89, 90, antes tal vez, que eran Me llenos de imagino, me poetas. imagino. Fueron incesantes años de poesía y de amistad, con Arturo Corcuera, con Rodolfo, y Nostroza, con Antonio, con Carlos Germán, Beli, con Javier Solomude. Era maravilloso tenerlos todos los lunes ahí reunidos con el viejo Leoncio Bueno,
con quien hablo todas las semanas un par de veces. Tiene 103 años y Sí. es como mi padre. Hoy día he hablado con él, nos hemos reído duro, que él quiere salir de gira. Por supuesto, es la imaginación y el deseo, ¿no es cierto? Porque ni él... Pero está buena esa voluntad de vivir, ¿no? ¿Eh? Esa voluntad de vivir de repente lo mantiene tantos años. Y tener ese propósito nomás es fantástico por un hombre de edad, ¿no? Sí. Ahora me decían, ¿cuándo salimos de gira? Cuando se vaya el invierno, fue viejo, le digo, ¿cómo? Claro. Una chica, por supuesto, todo lo que tú quieras. Entonces, esa amistad, sí, pues he tenido el privilegio de cultivarla, ¿no? Y tener amigos invalorables, vivos y otros muertos, ¿no? Extranjeros y nacionales, en fin. Ahora es difícil, por ejemplo, no levantar el teléfono y saber que Arturo Corcuera ya no está. Es muy difícil. Tuve un amarísimo amigo, Marco Silver, en Buenos Aires, que nos hablábamos, nos moríamos de risa y a veces iba yo a Buenos Aires, él venía acá y no puedo levantar el teléfono porque ya no está. Entonces, aparte de estos 2 años de pandemia, donde también se han muerto amigos, es horrible perder los amigos, saber que ya no están. Eso, porque uno es... Y se acaba volviendo uno como un sobreviviente de una milicia que se va terminando, ¿no? Pero... La vida nos va ganando, pues. La muerte nos va ganando, la vida se va acabando, ¿no? Sí. Muy bien. Ahora que tú mencionabas lo de Barranco, bueno, Barranco pues que se suele identificar como un barrio de poetas, ¿no? Ha vivido pues desde Guren, todos los poetas quieren irse a vivir un rato a Barranco, ¿no? Pero mira, a mí me parece que tú mismo parece ser como una... Yo he tenido esa impresión, ¿no? Por supuesto, nosotros no lo conocemos personalmente. Digo, Barranco y un poeta tiene que ser Luis Lahoz. Porque hasta tu propia dicción, yo te digo, pero permíteme, pues, o sea, digo, tu propia dicción, digo, bueno, este señor evidentemente no es un contador, ¿no? Esta dicción me hace ver como un poeta. Sin embargo, tú eres de los barrios altos, he visto. He visto los reflejos. Nací en los barrios altos, más exactamente en el Chirimoyo, que es ese rectángulo en la avenida Grau 1, el San Fernando y Cocharcas. Allí viví, en la calle Huamanga 155. Y hasta este momento, ¿tú te sientes identificado a partes iguales entre Barranco y los barrios altos o te sientes un barrio altino hasta la fecha? ¿Se puede establecer esa situación? Las dos cosas. Las dos cosas, desgraciadamente. Claro. Yo vivía en los barrios altos hasta los 17 años. ¿No? Allí nacieron mis hermanos, allí crecí, allí aprendí a caminar por las calles, me fascinaron las calles. Yo aprendí a leer a los 5 años, ya leía de corrido, y me gustaron las calles de mi barrio, de los barrios altos. Era, bueno, barrios pues rumbosos, ¿no? Peligrosos, alegres, con locos, con señoras, con señores, con personajes entrañables, ¿no? Que todo eso me abrió a la poesía, a la literatura. Ir al colegio y en la Huaquilla, o la maternidad de Lima, era una aventura. Meterme al jardín botánico, a la morgue, mirar a los muertos. Una vez me metí a la morgue y toqué un muerto. Tenía 13 años. Todo eso es para mí. ¿No? Y la jarana detrás a la espalda de mi casa, en la mar, había un centro musical Chirimoyo, donde he escuchado pues a Avilés, a los Avilés, a los hermanos Avilés, a cuánta gente, a los moronchucos, en fin. He ido a la fiesta del Carmen, ¿no? Entonces, pero luego ya salí de los barrios altos y luego ya me mudé solo, ya vivía solo, me mudé a vivir a Barranco. Desde allí soy también barranquino porque en Barranco han nacido mis 4 hijos, ¿no? O sea, tú has llegado a Barranco a los 18 años.
No, a los más o 21 menos. más o menos. Hubo una época en que anduve por aquí y por allá. A los Y, 20 y hallaste todavía esa famosa casa de la poesía que estaba en la Bajada de los Baños, ¿o ya no? No, 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 no. Bueno, la he conocido, porque, claro, este, Porque dice Arturo, que había vivido César Calvo, había vivido un montón de poetas del claro, 60, ¿no? sí, 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 claro. No, ya no, ya no. Esa casa era de Delfín y que luego la cedió a Arturo y a Javier Heró, ¿no? Y así, y ahí se hizo la Casa de la Poesía. Un rancho que está ahí en el Mercado de los Baños, ¿no? Sí, al fondo del Puente de los Suspiros. Sí, Mira, Luis, vamos a concluir porque ya estamos sí, en por el supuesto. borde del término, pero ha sido una exploración inicial porque aparte, sobre tu poesía podríamos conversar mucho más y también sobre tu experiencia como gestor cultural, ¿no? Has tenido varios puestos directivos interesantes, así que un día podríamos hablar solamente sobre el asunto ya de la cultura en específico en este país. Por supuesto. Quizás tienes a la mano algún poema como para cerrar la noche, o si no Sí, ya lo despedimos. lo dejamos para otra vez. Lo dejamos para Muy otra bien. vez. Listo. Entonces ha sido un gusto, ¿ok? Ya Bueno, nos conversamos luego. Buenas noches. muchas Eso ha sido gracias. todo por hoy. Nos vemos el domingo en Libertad Bajo Palabra.